Hola, en esta ocasión vengo a explicarles cómo elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados. Tenemos en este caso 20 datos distintos. Estos datos los vamos a utilizar y los vamos a resumir en una tabla de frecuencias de este estilo. Primero que nada, lo que debemos de hacer es ordenarlos desde el más pequeño al más grande. Listo. Ahora, después de ordenarlos, lo que vamos a calcular es el rango. Para el rango, lo que nos dice es que el rango es el número máximo menos el mínimo. ¿Listo? El dato máximo, o sea, el más grande, que es el 60, menos el mínimo, que es el 13. Si nosotros realizamos esta resta, nos va a dar 47. Después de haber calculado el rango, necesitamos saber cuántos intervalos vamos a utilizar para la tabla. Debido a que requerimos saber la cantidad de intervalos, vamos a utilizar una de las leyes de Sturges que nos dice que el número de intervalos está definido por 1 más 3,332 logaritmo base 10 del número de datos. En este caso el número de datos son 20. Si se los cuentan, hay 20 datos distintos. 1 más 3,332 logaritmo base 10 de 20, que realizando esta operación en la calculadora nos da 5,33. Pero nosotros no podemos decir que se van a utilizar 5,33 intervalos, tiene que ser un número entero. Según la ley de Sturges, lo que nos dice es que vamos a utilizar un número entre 5 y 20 que sea impar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el número de intervalos adecuado. En este caso, entre 5 y 20, el más cercano, y que sea impar, el más cercano con 5,33 sería 5. ¿Listo? Debido a eso, el número de intervalos que se va a utilizar para ese ejercicio es de 5. Ahora, después de conocer el rango y el número de intervalos, vamos a conocer cuál es la amplitud de cada uno de esos intervalos. Para eso vamos a dividir al rango entre el número de intervalos. El rango, que lo hemos calculado previamente, 47, número de intervalos 5, ¿cierto? Si realizamos esta operación, esto nos va a dar 9,4. La amplitud de 9,4. Debido a que nosotros estamos utilizando números enteros, vamos a trabajar con una amplitud que también sea entera. No la vamos a empequeñecer, sino lo vamos a acercar al número siguiente entero. En este caso, de 9,4, el entero siguiente, que sería 10. Esta sería nuestra amplitud para ese ejercicio. Si nos hubiera dado un número entero aquí, nosotros hubiéramos seguido trabajando con ese número entero sin ningún inconveniente y daríamos los pasos siguientes que vamos a hacer. Si no, cuando dan un número decimal y estamos trabajando con números enteros en cada uno de los datos, lo vamos a aproximar al entero siguiente. Después de tener la amplitud, vamos a conocer el nuevo rango. Esto es debido a que no tenemos la amplitud calculada en el ejercicio, sino que la aproximamos. El nuevo rango es la amplitud que se calculó multiplicado por el número de intervalos. La amplitud, 10, multiplicado por el número de intervalos, que son 5. 10 por 5 da 50. Pero si ustedes se dan de cuenta, 50 es diferente al 47 que teníamos en el rango. El nuevo rango y el rango difieren. Como difieren, vamos a calcular cuál es esa diferencia y entonces lo vamos a hacer con el exceso de rango. El nuevo rango menos el rango. Hay que tener en cuenta algo: el nuevo rango nunca va a ser menor que el rango. Si le dan menor que el rango, el ejercicio les ha quedado mal hasta ahí. ¿Listo? Bueno, nuevo rango menos el rango. 50 menos 47. Esto nos da un total de 3. Ya conocemos lo que vale el exceso de rango. Ese exceso de rango lo vamos a utilizar y lo vamos a dividir en dos partes, en lo posible que sean lo más iguales o lo más parecidas posibles. La primera parte la vamos a restar al número más pequeño de los datos y la más grande, y la segunda parte la vamos a sumar al número
más grande. En este caso estamos trabajando con 3. Si lo dividimos en 2, pero manteniendo lo que sean números enteros, no nos va a dar dos números, nos va a dar esta igualdad 1.5 si lo dividimos en 2, ¿cierto? Pero nosotros no queremos tocar todavía los números decimales, queremos seguir utilizando los números enteros. Por eso vamos a colocarlo de manera que sea lo más similar posible. 3 medios que sería 1.5, entonces vamos a aproximarlo de otra manera, de tal manera que el exceso, que es igual a 3, lo vamos a colocar que es igual a 1 y 2, ¿cierto? 1 más 2 sigue dando 3, y eso sería el mismo valor del exceso. Y no utilizaríamos esta parte para no utilizar lo que son los números decimales. Ahora, este primer número lo vamos a restar al número más pequeño, menos 1. Y este número se lo vamos a sumar al número más grande, más 2. Con eso vamos a establecer nuestros nuevos intervalos, los límites del primer intervalo y el límite del último intervalo, el límite inferior y superior respectivamente. Para calcular los intervalos vamos a empezar con esto. 13 menos 1 nos da un total de 12, ¿correcto? Este intervalo hasta donde vamos a llegar, a este 12 le vamos a sumar lo que es la amplitud. La amplitud son 10, ¿correcto? Entonces 12 más 10 nos da un total de 22. Este 22 lo vamos a conservar y lo vamos a bajar aquí atrás. Y de nuevo le vamos a sumar el valor de la amplitud. Este número mágico que encontramos aquí. 22 más 10, 32. Volvemos con el 32 y le sumamos 10. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer la cantidad de veces como nos diga este número aquí, el número de intervalos. De tal manera que aquí vamos con 1, 2, 3 intervalos. Tenemos que llegar a los 5. Seguimos. 62. Con esto quedarían establecidos nuestros 5 intervalos. Este 62, ¿cómo sabemos que nos está quedando bien? Porque se acuerdan el 60 que teníamos y le decíamos que le íbamos a sumar la segunda parte del exceso. 60 más 2 da 62. Deben de coincidir estos dos valores. Si no coinciden, sabemos que nos está quedando mal. Estos intervalos se van a utilizar con intervalo abierto y cerrado, donde el corchete representa intervalo cerrado y el paréntesis abierto. Iniciamos con el cerrado, terminamos abierto. Ahorita ya les explicaré cuál es la diferencia con un intervalo que esté abierto o cerrado. Bueno, ahora vamos a continuar para llenar esta tabla. Esta que es propiamente la tabla de frecuencias. Vamos a tomar estos intervalos y lo vamos a colocar en la primera casilla. Estas van a ser nuestras clases, nuestras categorías, y vamos a empezar a llenar cada una de estas columnas. En la primera, la frecuencia absoluta, que representa cuántos datos hay entre esos intervalos. La segunda, la marca de clase, que se puede decir que es el promedio entre los dos límites del intervalo. Seguimos con la frecuencia absoluta relativa, que representa, o mejor dicho, es el cociente entre la frecuencia y el total de datos. Y representa la cantidad de datos entre 0 y 1, qué valor tiene esa frecuencia, qué peso tiene ese intervalo. Después seguimos con la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase, que simplemente es el producto entre las dos casillas. Por último, seguimos con la frecuencia acumulada y por último con el porcentaje. ¿Listo? Vamos a verlo paso a paso. Nosotros antes habíamos mencionado el intervalo cerrado y el intervalo abierto, cómo se diferencian entre esos dos y qué significaban. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros entre el intervalo cerrado y abierto, en la frecuencia absoluta vamos a ver cuántos datos hay de estos entre estos dos intervalos. Pero, si ustedes se dan cuenta, este dice 12 y 22. O sea, que vamos a ver cuántos datos hay entre el 12 y el 22, incluyendo al 12, excluyendo al 22. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar el 12
pero nunca podríamos tomar el 22. Podríamos tomar el número 21,99999 y ustedes podrían colocar infinitos 9, pero nunca el 22. En cambio aquí, como si está el intervalo cerrado, significa que el 22 sí se puede incluir, pero el 32 no. Otra vez el 31,999 y así sucesivamente. En el último intervalo los dos son cerrados. Eso significa que pueden incluir el 52 y el 62. Ahora sí, entre el 12 y el 22. Entre el 12 y el 22, en estos datos, podemos ver que el 13 sí y el 22 no. Tenemos al 13, pero el 22 ya dijimos que no se puede incluir. ¿Cuántos datos hay? Si iniciamos aquí, terminamos aquí, solamente hay uno, el número 13. O sea, colocamos un dato. Ahora, entre el 22 y el 32. El 22, el 23, el 25, 28, 30, pero el 32 no. Entonces empezamos contando 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ahora sí vamos a incluir el 32, entre el 32 y el 42. 32, 32, 32, 35, 36, 36, 37, 38, 40, 47 ya no. Hasta el 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Seguimos entre el 42 y el 52. El 47 sí, 50 sí, 53 no. ¿Cuántos datos? El 47 y 50, o sea, 2. Por último, entre el 52 y 62. 53, 55 y 60. Serían 1, 2, 3 datos. Con esto completaríamos todo lo que es la frecuencia absoluta, pero queremos saber cuántos hay. 1 y 5 son 6, 6 y 9, 15, 15 y 2, 17 y 3, 20. Este número de datos debe coincidir con la cantidad de datos que hay aquí. ¿Listo? No se pueden quedar por fuera, no puede aparecer aquí un 19 o un 21 cuando aquí hay 20 datos. Este número de datos representa, o es el mismo, al valor de la muestra. Venimos ahora aquí con la marca de clase. Dijimos que es el promedio entre el límite inferior y superior de cada intervalo. ¿Cómo se halla el promedio? El promedio se halla sumando los dos valores y dividiendo entre 2. Entonces 12 más 22 dividido entre 2. Si a 12 le sumamos 22, eso nos va a dar 34. Dividido entre 2. La mitad de 34 es 17. ¿Listo? Seguimos. 22 más 32 dividido entre 2. Si a 22 le sumamos 32, nos da 54. Si lo dividimos entre 2, eso nos daría 27. Este procedimiento lo vamos a repetir con cada uno de los intervalos hasta llegar, así como lo hemos hecho acá. Ahora, para hacer la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. O sea que en el primero sería 1 sobre 20. ¿Cierto? Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos, esta fracción 1 sobre 20 es lo mismo que decir 1 dividido entre 20, que si lo realizamos da 0,05. Ahora, para la segunda, 5 sobre 20, que es lo mismo que decir 5 dividido entre 20, que si realizamos esa operación en la calculadora, 0,25. Y así lo vamos a hacer sucesivamente con cada uno de los intervalos. Listo. Después de haber terminado de completar aquí los datos, nosotros vamos a proceder a sumar. Si nosotros sumamos cada uno de estos valores, nos va a dar un valor de 1. Hay que tener en cuenta algo. Si nosotros utilizamos los decimales completos, el valor siempre va a ser 1. Si nosotros en un llegado caso utilizamos decimales, por ejemplo, que aquí nos hubieran dado 10 decimales y solamente utilizamos 2 o 3, el valor que nos dan nunca es 1, sería 0,99, pero no puede diferir de esa cantidad.
Si por algún motivo nos llega a dar un valor mayor a 1 aquí, o un valor, por ejemplo, un 0,8, en esta sumatoria significa que el ejercicio nos está quedando mal. Bueno, vamos a continuar ahora con la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a multiplicar este valor por este otro. Y empezamos. 1 por 17, 17. Seguimos. 5 por 27, 5 por 20 dan 100. Y 5 por 7, 35. Entonces, 135. Y así lo vamos a hacer en cada uno de los casos hasta terminar. Bueno, ahora continuamos con la casilla de la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada lo que tenemos que hacer es, como mismo dice su nombre, ir acumulando los valores de la frecuencia absoluta. Empezamos con el 1. No teníamos nada porque no habíamos tenido un valor previo. Entonces empezamos con el 1, lo colocamos. ¿Listo? Siempre el primer valor coincide con el primer valor de la frecuencia absoluta del primer intervalo. Aquí, ¿cuántos llevaríamos acumulados? Pues tenemos 1 más otros 5, iríamos acumulando 6. Ya llevamos 6 más 9, que sería 15. Y así vamos a seguir acumulando. 15 más 2, 17. 17 más 3, 20. ¿Listo? Eso es el procedimiento para calcular la frecuencia acumulada. Este valor debe de coincidir con este otro. ¿Por qué? Porque se están considerando todos los valores de la muestra. ¿Qué continuamos haciendo ahora? Con el porcentaje. El porcentaje que vamos a hacer, vamos a buscar lo que era la frecuencia relativa y lo vamos a multiplicar por 100. 100 por 0.05 nos da un 5%. 100 por 0.25 nos da un 25%. 100 por 0.45 nos da un 45%. Y 100 por un 10%, por un 0.1 da un 10%. 100 por 0,15 nos da un 15%. Que si agarramos todos estos valores y sumamos, nos debe dar 100%. Exactos. No puede dar más de 100, menos de 100, no. Tiene que ser exactos. ¿Listo?